En el año 2019, en el corazón de los bosques densos de Gabón, un equipo de monitoreo de fauna encontró algo que no encajaba en ninguna lógica conocida de la selva africana. Las cámaras trampa, instaladas para registrar leopardos y elefantes del bosque, captaron una secuencia inquietante. No mostraban el ataque. No mostraban la lucha. Mostraban solo el después. Una pantera negra adulta, un depredador perfectamente adaptado, yacía inmóvil entre la vegetación húmeda. No presentaba señales de caza humana. No había trampas, ni balas, ni mutilaciones típicas del furtivismo. Pero algo la había cazado. Este no fue un caso aislado. En los años siguientes, guardabosques, biólogos y rastreadores locales comenzaron a notar un patrón silencioso. Panteras negras desaparecían de territorios estables. Individuos dominantes abandonaban zonas que habían controlado durante años. Y en algunos casos, eran encontradas muertas, con signos de un enfrentamiento brutal, pero con un agresor que nunca aparecía en cámara. La pregunta empezó a circular entre los investigadores. ¿Qué puede cazar a uno de los depredadores más sigilosos y letales de África, sin dejar rastro? Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este documental y asegúrate de suscribirte. Historias como esta no se cuentan en la superficie. Se descubren paso a paso, en las sombras. Ahora, retrocedamos en el tiempo para entender dónde comienza realmente este misterio. La selva de Gabón no es un escenario cualquiera. Es uno de los ecosistemas más densos, antiguos y biológicamente complejos del planeta. Más del 85% de su territorio está cubierto por bosque tropical primario, una masa verde tan cerrada que, incluso a plena luz del día, muchas zonas permanecen en penumbra constante. Aquí, la visibilidad rara vez supera los 20 metros. Cada sonido se distorsiona. Cada movimiento puede ser una amenaza. Es en este entorno donde la pantera negra, el leopardo melanístico, ha perfeccionado su dominio. No es un animal distinto, sino una variación genética del leopardo africano, adaptada como ninguna otra a la vida en la oscuridad. Su pelaje absorbe la luz. Sus manchas apenas se perciben bajo ciertos ángulos. Su anatomía es la de un asesino silencioso, diseñado para atacar sin ser visto y desaparecer sin dejar huellas claras. Durante décadas, los estudios de campo coincidieron en algo: la pantera negra ocupa la cúspide del equilibrio local. No es el animal más grande del bosque, pero sí uno de los más eficientes. Caza de noche, se desplaza sin ruido y evita conflictos innecesarios. En Gabón, no tiene depredadores naturales documentados. Al menos, no oficialmente. Pero todo comenzó a cambiar a finales de la década de 2010. Los primeros indicios no llegaron como titulares ni alertas formales. Llegaron como notas marginales en informes técnicos. Pequeñas observaciones que, en su momento, parecían irrelevantes. Un macho adulto que no volvió a aparecer en una zona donde había sido registrado durante 6 años consecutivos. Una hembra que abandonó repentinamente un territorio rico en presas, algo extremadamente raro para la especie. Cámaras trampa que, de pronto, dejaron de captar su presencia en corredores biológicos clave. Al principio, los investigadores pensaron en explicaciones simples. Cambios estacionales. Migración de presas. Fallos técnicos. Pero cuando los datos comenzaron a acumularse, la explicación dejó de ser suficiente. En 2018, en la reserva de Ibindo, una cámara registró por última vez a un macho de pantera negra de gran tamaño, identificado por una cicatriz en el flanco derecho. El animal había sido monitoreado durante casi 8 años. Dominaba una extensa área de caza y mostraba un comportamiento estable. 2 semanas después de su última aparición, su cuerpo fue encontrado a menos de 3 kilómetros de la cámara. La escena desconcertó a los biólogos. No había signos de disparos. No había trampas. No había cortes limpios ni mutilaciones humanas. Tampoco presentaba las típicas marcas de una pelea entre leopardos. No había mordidas profundas en el cuello ni laceraciones defensivas en las extremidades. Lo que sí había era un trauma interno severo. Costillas fracturadas. Hemorragia masiva. Un daño que sugería un enfrentamiento violento,
pero distinto a cualquier patrón conocido. El informe oficial evitó conclusiones apresuradas. Se habló de causa indeterminada. Pero internamente, la preocupación era real. Ese mismo año, en una zona distinta del país, guardabosques reportaron huellas extrañas cerca de un punto donde una pantera negra había sido vista por última vez. No eran huellas humanas. No correspondían claramente a ningún gran felino. Eran marcas profundas, irregulares, como si algo pesado se desplazara con intención, pero sin seguir los senderos habituales. La selva, una vez más, parecía esconder algo. A medida que más cámaras trampa fueron revisadas, surgió un detalle inquietante. En varios registros nocturnos, la pantera negra mostraba comportamientos atípicos. Se detenía abruptamente. Olfateaba el aire durante largos segundos. En algunos casos, abandonaba presas ya cazadas, algo extremadamente inusual para un depredador que depende de cada comida para sobrevivir. Ese comportamiento solo se observa cuando un animal detecta una amenaza mayor. La pregunta comenzó a tomar forma entre los investigadores más experimentados. ¿Qué podría generar miedo en un animal que rara vez es cazado? Para entenderlo, era necesario dejar de pensar solo en depredadores clásicos. En la selva de Gabón, la amenaza no siempre ruge. A veces no corre. A veces no ataca de frente. A veces, simplemente está ahí, sin ser vista. Y para descubrir qué es ese algo, primero hay que comprender cómo se mueve la pantera negra, cómo defiende su territorio y por qué, en los últimos años, incluso ella parece estar perdiendo terreno. La investigación apenas comenzaba. Comprender lo que puede amenazar a una pantera negra en Gabón exige, antes que nada, entender cómo este animal percibe su mundo. A diferencia de otros grandes depredadores africanos, el leopardo melanístico no depende de la fuerza bruta ni del enfrentamiento directo. Su supervivencia está basada en la anticipación. Ve antes, escucha antes y reacciona antes que casi cualquier otra criatura del bosque. Sus sentidos están calibrados para detectar cambios mínimos en el entorno. Un silencio anormal. Un olor fuera de lugar. Una vibración leve en el suelo. Cuando una pantera negra se detiene sin razón aparente y abandona una presa ya abatida, no es un error. Es una señal de alarma extrema. Los registros de cámaras trampa entre 2017 y 2020 muestran un patrón inquietante. En varias secuencias nocturnas, la pantera aparece caminando con normalidad por senderos habituales. De pronto, su cuerpo se tensa. Las orejas giran hacia atrás. El animal baja el centro de gravedad, como si intentara reducir su silueta. Luego, sin correr, se retira lentamente del área. En algunos casos, no vuelve a aparecer durante semanas. Este comportamiento no coincide con la presencia de otros leopardos. Los conflictos entre individuos de la misma especie son ruidosos, rápidos y dejan marcas claras. Tampoco coincide con la presencia de hienas, que rara vez se internan profundamente en la selva cerrada. Mucho menos con humanos, cuya huella sonora y olfativa es fácilmente reconocible para cualquier gran felino. Entonces, ¿qué estaba percibiendo la pantera? Para responder a esa pregunta, los investigadores comenzaron a analizar no solo lo que aparecía en cámara, sino también lo que no aparecía. En varias grabaciones, justo antes del comportamiento evasivo del felino, se registran cambios sutiles en el entorno. Vegetación moviéndose sin que ningún animal sea visible. Sonidos graves, casi imperceptibles, captados por micrófonos ambientales. Y, en algunos casos, huellas que no corresponden a trayectorias lineales, sino a desplazamientos irregulares, como si algo se moviera con cautela, evitando ser detectado. Uno de los puntos clave surgió en el Parque Nacional de Loango. Allí, un equipo de biólogos encontró restos de una presa grande parcialmente consumida. Las marcas indicaban que había sido cazada por una pantera negra. Sin embargo, el patrón de alimentación estaba interrumpido. Parte del cuerpo presentaba señales de aplastamiento, no de mordida. Y alrededor, el suelo mostraba pisadas profundas, incompatibles con el peso del felino. Lo más extraño fue que no había señales de lucha prolongada. No había rastros de persecución.
Todo indicaba que la pantera había abandonado el lugar de forma abrupta, como si algo hubiera llegado después, o como si ya estuviera allí. A partir de ese momento, los investigadores ampliaron la hipótesis. Tal vez el peligro no provenía de otro depredador clásico, sino de un animal que no suele ser considerado una amenaza directa para grandes felinos. Un animal cuya presencia suele pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde. En Gabón, la selva no está dominada solo por carnívoros. Está habitada por gigantes silenciosos. Herbívoros masivos, territoriales, con una fuerza capaz de causar daños catastróficos en un solo movimiento. Animales que no cazan, pero que reaccionan con violencia extrema cuando se sienten acorralados o sorprendidos. Durante décadas, estos encuentros fueron considerados accidentes aislados. Un leopardo herido aquí. Un felino desaparecido allá. Nunca suficientes como para establecer un patrón. Pero ahora, con más datos, más cámaras y más ojos observando, ese patrón comenzaba a emerger. La pantera negra no estaba siendo cazada activamente. Estaba entrando en zonas donde algo más imponía sus propias reglas. Zonas donde el sigilo no siempre es suficiente. Donde un solo error de cálculo puede ser fatal. La investigación, entonces, cambió de enfoque. Ya no se trataba de buscar a un asesino invisible que acechara en la oscuridad, sino de entender qué ocurre cuando el depredador más eficiente de la selva se cruza con una fuerza que no necesita cazar para matar. Y para descubrirlo, había que analizar los casos más extremos. Aquellos en los que la pantera no tuvo oportunidad de escapar. Los casos más graves comenzaron a concentrarse en zonas muy específicas del territorio gabonés. No ocurrían al azar. No se distribuían de forma uniforme por la selva. Se repetían, una y otra vez, en áreas donde la vegetación es más cerrada, el suelo permanece húmedo durante todo el año y la visibilidad es prácticamente nula incluso para animales con visión nocturna avanzada. Uno de estos puntos críticos fue identificado en la región cercana al río Ogowe. Allí, durante un periodo de 18 meses, se registraron 3 desapariciones confirmadas de panteras negras adultas. No juveniles inexpertos. No individuos viejos o enfermos. Eran animales en pleno dominio territorial, con patrones de movimiento bien documentados. El tercer caso fue el que encendió definitivamente las alarmas. En 2020, una hembra adulta, identificada por una marca natural en la base de la cola, fue localizada sin vida a pocos metros de un sendero natural utilizado por grandes mamíferos del bosque. La necropsia reveló datos perturbadores. El cráneo presentaba una fractura contundente, no compatible con mordidas de felinos. Las extremidades mostraban daños por aplastamiento. Y, nuevamente, no había señales de intervención humana. El patrón se repetía con precisión inquietante. Los investigadores comenzaron a descartar hipótesis de forma sistemática. Conflictos entre panteras fueron excluidos casi de inmediato. Estos enfrentamientos dejan marcas claras, mordidas en el cuello, desgarros defensivos en patas delanteras, heridas profundas causadas por garras. Nada de eso estaba presente. Tampoco coincidía con ataques de leopardos comunes o jaguares, cuya distribución en la región es limitada y cuyos combates rara vez terminan en muerte directa sin una lucha prolongada. Hienas. Poco probable. Son oportunistas, ruidosas y evitan confrontaciones solitarias con grandes felinos en entornos cerrados. ¿Cocodrilos? Solo cerca de cuerpos de agua, y las lesiones no coincidían. ¿Humanos? Las pruebas simplemente no estaban allí. Entonces surgió una pregunta incómoda. ¿Y si el agresor no estaba cazando, sino defendiendo? En la selva de Gabón habita uno de los animales más subestimados del continente africano. No es rápido. No es sigiloso. No necesita ocultarse. Pero cuando se mueve, lo hace con una masa capaz de transformar el entorno. Un animal que puede pesar más de 2 toneladas, cuya fuerza no está en la persecución, sino en el impacto. Durante años, los encuentros entre grandes herbívoros del bosque y felinos fueron considerados anecdóticos. Sin embargo, al revisar registros antiguos, los investigadores encontraron reportes olvidados. Notas de campo escritas a mano.
Observaciones de guardabosques veteranos que hablaban de leopardos muertos sin causa clara cerca de rutas de paso de animales masivos. En uno de esos informes, fechado en 2009, se describía a un leopardo adulto encontrado con el tórax colapsado y sin marcas visibles de mordida. En su momento, el caso fue archivado como accidente natural. Hoy, ese informe cobra un nuevo significado. Las cámaras trampa modernas aportaron más piezas al rompecabezas. En varias grabaciones nocturnas, segundos antes de que una pantera desapareciera del encuadre, se detecta un sonido grave, de baja frecuencia. No es un rugido. No es un gruñido. Es más parecido a una vibración profunda, casi imperceptible, que recorre el suelo y la vegetación. Ese tipo de sonido no proviene de depredadores. Proviene de animales grandes, pesados, capaces de desplazarse sin prisa, pero con una presencia imposible de ignorar para quien sabe escuchar. La pantera negra, en esos registros, reacciona siempre de la misma manera. No ataca. No huye en pánico. Se detiene. Evalúa. Y, si puede, se retira. Pero en los casos fatales, algo falla. Un viento desfavorable. Un terreno resbaladizo. Una presa que obliga al felino a permanecer demasiado tiempo en un punto peligroso. La selva no ofrece segundas oportunidades cuando dos fuerzas incompatibles se cruzan. Lo que empezó como una serie de muertes inexplicables comenzaba a perfilarse como algo mucho más inquietante. Un conflicto silencioso entre el depredador más eficiente del bosque y una presencia que no necesita colmillos para matar. Pero para confirmarlo, hacía falta una prueba directa. Un registro claro. Una evidencia que no dejara espacio a interpretaciones. Y esa prueba estaba a punto de aparecer, captada por una cámara que nunca debió haber estado allí. La cámara estaba mal colocada. Ese fue el primer pensamiento del técnico cuando revisó el material. Había sido instalada para monitorear elefantes del bosque en un corredor estrecho, no para grandes felinos. Su ángulo era bajo, parcialmente obstruido por raíces y hojas caídas. En teoría, no debería haber captado nada relevante. Pero captó. La grabación ocurrió en marzo de 2021, en una zona remota del Parque Nacional de Moukalaba Doudou. Eran las 2:17 de la madrugada. La imagen mostraba una pantera negra adulta avanzando lentamente por el sendero. Su cuerpo estaba tenso. No cazaba. No patrullaba. Se desplazaba con cautela extrema, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear el aire. Durante casi 40 segundos, nada más ocurre. Entonces, el entorno cambia. Las hojas al fondo del encuadre comienzan a moverse, no de forma brusca, sino como si algo grande estuviera avanzando sin prisa. No se ve ninguna silueta clara. Solo desplazamiento. El sonido ambiental registra una vibración grave, continua, que no se parece a pasos rápidos ni a carreras. Es un avance pesado, controlado. La pantera reacciona de inmediato. Baja el cuerpo casi hasta tocar el suelo. Sus orejas se pegan al cráneo. Su cola deja de moverse. No es postura de ataque. Es postura de evaluación. Durante 2 segundos eternos, el felino permanece inmóvil, mirando hacia la fuente del movimiento. Y entonces toma una decisión crítica. En lugar de huir, gira levemente el cuerpo, intentando rodear la zona sin cruzar directamente el sendero. Es una maniobra típica de un depredador que reconoce una amenaza seria pero cree que aún puede evitar el contacto. Sin embargo, el intento fracasa. Desde el margen izquierdo de la imagen emerge, parcialmente visible, una masa oscura y voluminosa. No se distingue el animal completo, pero el tamaño es evidente. La vegetación se abre con facilidad. El suelo parece vibrar bajo su peso. La pantera da un salto lateral para ganar distancia. No hay persecución. Lo que ocurre a continuación dura menos de 3 segundos. La imagen se sacude violentamente cuando algo embiste hacia adelante. La cámara capta un choque seco, un impacto que lanza al felino fuera del encuadre. No se escucha rugido. No hay gritos. Solo el sonido de ramas rompiéndose y un golpe profundo, como el de un objeto pesado contra tierra húmeda. Después, silencio.
Cuando los investigadores regresaron al lugar, encontraron señales claras del evento. Vegetación aplastada. Un tramo del sendero completamente deformado. Y, a varios metros de la cámara, restos de pelaje negro adheridos a la corteza de un árbol. No había sangre visible en el punto inicial. Eso indicaba que el impacto había sido lo suficientemente violento como para incapacitar al animal de inmediato. El cuerpo de la pantera fue localizado al día siguiente, a unos 100 metros del lugar. Las lesiones coincidían con otros casos: trauma masivo, fracturas internas, ausencia de heridas de mordida. No había sido cazada. Había sido embestida. La grabación no mostraba el agresor con claridad, pero descartaba definitivamente varias hipótesis. No era otro felino. No era humano. No era una emboscada predatoria clásica. Era un encuentro frontal entre un animal diseñado para el sigilo y otro cuya defensa se basa en la masa, la fuerza y el impacto directo. Ese vídeo marcó un antes y un después en la investigación. Por primera vez, se tenía una secuencia que mostraba el momento exacto en que la pantera negra perdía el control de la situación. No por falta de habilidad. No por error de cálculo. Sino porque había entrado en el territorio de una fuerza que no juega bajo las mismas reglas. La pregunta ya no era si existía un predador invisible. La pregunta era: ¿qué animal del bosque de Gabón es capaz de derribar a una pantera negra sin siquiera intentar cazarla? La respuesta exigía mirar hacia una categoría de animales que rara vez protagoniza historias de depredación, pero que, cuando reacciona, puede ser letal incluso para los cazadores más eficientes de la selva. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser especulativa y pasó a un terreno mucho más incómodo para la biología tradicional. Los datos ya no permitían hablar de accidentes aislados. El patrón era claro, repetitivo y coherente. Las panteras negras no estaban siendo cazadas como presas. Estaban siendo neutralizadas por una fuerza que reaccionaba con violencia extrema cuando el felino cruzaba una línea invisible. Para identificar a ese responsable, los investigadores tuvieron que cambiar de enfoque. En lugar de analizar depredadores, comenzaron a estudiar zonas de superposición territorial. Lugares donde la pantera negra coincidía regularmente con animales que no forman parte de su dieta habitual, pero que poseen una masa corporal capaz de causar daños letales con un solo movimiento. Los mapas de calor revelaron algo inquietante. Todos los incidentes se concentraban cerca de corredores utilizados por grandes herbívoros del bosque. No en áreas abiertas, sino en senderos cerrados, estrechos, donde la visibilidad es mínima y el margen de maniobra casi inexistente. Exactamente el tipo de entorno donde una pantera confía en su sigilo, y donde un animal masivo puede reaccionar sin posibilidad de escape para el felino. Uno de los principales sospechosos emergió con fuerza: el elefante del bosque africano. Más pequeño que su primo de sabana, pero igualmente poderoso, este animal puede superar fácilmente las 6 toneladas. Vive en grupos reducidos o de forma solitaria, se desplaza en silencio sorprendente para su tamaño y tiene un temperamento extremadamente impredecible cuando se siente amenazado. A diferencia de los elefantes de sabana, los del bosque habitan espacios cerrados, donde los encuentros inesperados son frecuentes y las reacciones son instantáneas. Durante años, se asumió que los grandes felinos evitaban a los elefantes. Y, en condiciones normales, así es. Pero la selva de Gabón no siempre ofrece condiciones normales. Una pantera siguiendo una presa herida, un viento desfavorable, un sendero estrecho, y el encuentro se vuelve inevitable. Los registros históricos comenzaron a cobrar sentido. En informes antiguos, varios guardabosques mencionaban muertes inexplicables de leopardos cerca de zonas de paso de elefantes. En su momento, esos informes fueron descartados por falta de pruebas visuales. Hoy, encajan perfectamente en el patrón. El comportamiento del elefante del bosque en situaciones de sorpresa es particularmente peligroso. No huye. No amenaza primero. Reacciona. Un movimiento rápido de cabeza, una embestida corta, un golpe con la trompa o una carga frontal son suficientes para causar fracturas internas devastadoras. Para un felino que depende de su integridad física para sobrevivir, ese tipo de lesión equivale a una sentencia de muerte, incluso si logra escapar inicialmente.
Pero los elefantes no eran el único candidato. Otro animal comenzó a aparecer repetidamente en los análisis: el búfalo africano del bosque. Más pequeño que el de sabana, pero igualmente agresivo, este bóvido es conocido por su comportamiento defensivo extremo. Cuando se siente acorralado, no huye. Ataca. Sus embestidas son rápidas, directas y violentas. Y en terreno cerrado, su ventaja es absoluta. En al menos 2 de los casos documentados, las huellas encontradas alrededor de los cuerpos de las panteras coincidían con trayectorias típicas de búfalos: marcas profundas, desplazamientos cortos y signos claros de embestida frontal. En uno de esos casos, la vegetación mostraba un patrón de destrucción lineal, como si algo pesado hubiera cargado sin desviarse. La hipótesis comenzó a consolidarse. La pantera negra no estaba siendo superada por otro depredador, sino por defensores territoriales cuya fuerza no reside en la caza, sino en la reacción. Esto explicaba varios elementos clave: la ausencia de mordidas, la falta de persecución, el trauma masivo y, sobre todo, el comportamiento previo de la pantera, que parecía detectar la amenaza, pero no siempre lograba evitarla. La selva de Gabón no tiene un solo rey. Tiene múltiples fuerzas que coexisten en un equilibrio frágil. Y cuando ese equilibrio se rompe, incluso el cazador más eficiente puede convertirse en víctima. Pero aún quedaba una pregunta crucial: ¿por qué estos encuentros se estaban volviendo más frecuentes ahora? La respuesta no estaba solo en los animales. Estaba en el bosque mismo, y en cómo había comenzado a cambiar. Para entender por qué estos encuentros se volvieron más frecuentes, los investigadores tuvieron que mirar más allá de los animales involucrados y concentrarse en el escenario donde todo ocurre. La selva de Gabón, durante décadas considerada uno de los últimos bastiones intactos de África, había comenzado a cambiar de forma sutil pero constante. No se trataba de deforestación masiva visible desde el aire. Era algo más silencioso, más difícil de detectar. La apertura de caminos secundarios para exploración maderera, la expansión de pistas de acceso para minería legal, y el aumento de presencia humana en zonas antes remotas estaban fragmentando el bosque desde dentro. No destruían el ecosistema, pero lo comprimían. Cuando un bosque se fragmenta, los animales no desaparecen de inmediato. Se ven obligados a compartir espacios que antes evitaban. Corredores naturales se estrechan. Rutas de paso se superponen. Y especies que rara vez se encontraban cara a cara comienzan a cruzarse con mayor frecuencia. Para la pantera negra, este cambio es crítico. Este felino necesita amplios territorios y rutas de escape claras. Su estrategia depende de la posibilidad de retirarse sin ser detectado cuando algo sale mal. Pero en un bosque fragmentado, esa opción se reduce drásticamente. Un sendero bloqueado por actividad humana. Un ruido constante que enmascara señales auditivas. Un cambio en el movimiento de presas que obliga al felino a adentrarse en zonas de alto riesgo. Los grandes herbívoros del bosque reaccionan de manera opuesta. Al verse presionados, no se desplazan grandes distancias. Refuerzan su territorialidad. Se vuelven más reactivos. Más impredecibles. Para ellos, cada encuentro inesperado es interpretado como una amenaza directa. Los datos de collares GPS colocados en elefantes del bosque revelaron algo alarmante. En los últimos años, sus rutas se habían vuelto más erráticas. Permanecían más tiempo en áreas reducidas. Repetían trayectos una y otra vez. Esto aumentaba la probabilidad de encuentros sorpresa con depredadores nocturnos. En ese contexto, la pantera negra deja de ser un cazador invisible y pasa a ser un intruso. Uno de los biólogos de campo resumió la situación con una frase inquietante. No es que la pantera haya cambiado su comportamiento. Es el bosque el que ya no le permite comportarse como antes. Las cámaras trampa reforzaron esta conclusión. En registros recientes, se observa a panteras caminando por rutas más abiertas, menos cubiertas. Se mueven con mayor urgencia. Permanecen menos tiempo alimentándose. Todo indica un aumento del estrés ambiental. Y el estrés, en la naturaleza, reduce el margen de error a cero. En al menos 2 incidentes recientes,
Se documentó que la pantera había iniciado una caza exitosa, pero fue interrumpida abruptamente por la llegada de un grupo de elefantes. En ambos casos, el felino abandonó la presa y escapó. En uno de ellos, no lo logró. La diferencia entre sobrevivir y morir no fue la fuerza. Fue el espacio. Los investigadores también analizaron el papel del ruido humano. Maquinaria lejana. Motores. Voces. Todo esto interfiere con la percepción auditiva de los animales. Para un felino que depende de sonidos mínimos para anticipar peligros, esta interferencia es letal. Cuando la pantera no detecta a tiempo la aproximación de un animal masivo, el encuentro se vuelve frontal. Y en un espacio cerrado, frontal significa fatal. Lo más inquietante es que este fenómeno no parece detenerse. A medida que la presión humana indirecta continúa, los encuentros aumentan. No solo entre panteras y elefantes, sino entre múltiples especies que antes coexistían sin conflicto directo. La pantera negra no está perdiendo por debilidad. Está perdiendo porque el tablero ha cambiado. Y cuando el tablero cambia, incluso el mejor jugador puede quedar sin movimientos. Los científicos coinciden en algo: si esta tendencia continúa, el equilibrio del bosque podría alterarse de forma irreversible. La desaparición de un depredador clave desencadena efectos en cascada que afectan a todo el ecosistema. Pero aún quedaba un aspecto por analizar. Uno que rara vez se discute fuera de círculos científicos. ¿Qué ocurre psicológicamente con un depredador cuando deja de sentirse en la cima? Las siguientes observaciones revelarían un cambio profundo y silencioso en el comportamiento de la pantera negra, uno que podría redefinir su futuro en la selva de Gabón. Cuando un depredador pierde la sensación de control sobre su entorno, el cambio no se manifiesta de forma inmediata ni visible. No hay una caída repentina, ni una transformación brusca. Lo que ocurre es más silencioso y, precisamente por eso, más peligroso. En la selva de Gabón, los biólogos comenzaron a notar que la pantera negra no solo estaba enfrentando amenazas físicas, sino un fenómeno mucho más profundo, una alteración en su comportamiento estratégico. Los registros de campo posteriores a 2020 muestran que varias panteras comenzaron a modificar sus horarios de actividad. Tradicionalmente nocturnas, algunas empezaron a moverse en franjas crepusculares más largas, incluso rozando el amanecer. Este cambio no es una adaptación positiva. Es una señal de presión extrema. El felino intenta evitar encuentros nocturnos con fuerzas que ya no puede anticipar con la misma precisión de antes. También se observó una reducción significativa en la duración de las cacerías. Donde antes una pantera podía alimentarse durante largos periodos, ahora lo hacía de forma apresurada. Consumía menos carne, abandonaba restos con mayor frecuencia y se desplazaba rápidamente después de cada captura. Este comportamiento aumenta el gasto energético y reduce las probabilidades de supervivencia a largo plazo. Pero el cambio más inquietante ocurrió a nivel territorial. Las panteras negras comenzaron a evitar zonas históricamente ricas en presas. Áreas que durante décadas habían sido núcleos estables de caza fueron abandonadas sin una razón aparente. Al superponer estos datos con mapas de movimiento de elefantes y búfalos del bosque, la explicación se volvió evidente. Esos territorios se habían convertido en zonas de alto riesgo. Un depredador que renuncia a un buen territorio no lo hace por comodidad. Lo hace por miedo. Este miedo no es emocional en el sentido humano, pero es funcional. Es una respuesta biológica al aumento de encuentros imprevisibles y potencialmente letales. El problema es que, al ceder terreno, la pantera se ve obligada a desplazarse hacia áreas marginales, donde las presas son más escasas y la competencia con otros carnívoros aumenta. Este desplazamiento genera un efecto dominó. Leopardos comunes, más pequeños y menos especializados, comienzan a ocupar espacios abandonados. Carnívoros medianos incrementan su presencia. La presión sobre ciertas especies de presas se redistribuye de manera desigual. Y el equilibrio del ecosistema empieza a deformarse lentamente, casi sin que nadie lo note. Los científicos llaman a este fenómeno erosión del dominio predatorio. No es la desaparición inmediata del depredador ápice, sino su debilitamiento progresivo. Un proceso en el que sigue presente, pero ya no cumple plenamente su función reguladora.
En entrevistas con guardabosques veteranos, varios coincidieron en una observación inquietante. La selva se siente distinta. No más silenciosa. Más tensa. Ese aumento de tensión se refleja también en los grandes herbívoros. Elefantes y búfalos muestran signos de estrés crónico. Reaccionan con mayor agresividad ante estímulos menores. Forman grupos más compactos. Defienden corredores de paso con violencia desproporcionada. Es un círculo cerrado de presión mutua. Cada encuentro fortuito se convierte en una ruleta rusa. Y en este juego, la pantera negra tiene cada vez menos margen de maniobra. Uno de los estudios más recientes analizó el nivel de cortisol en muestras biológicas indirectas recolectadas en zonas de alta interacción. Los resultados indicaron niveles elevados tanto en felinos como en herbívoros. Es decir, el sistema completo está bajo estrés. La selva no está colapsando. Está tensándose. Y cuando un ecosistema se tensa demasiado, los errores se multiplican. En este contexto, algunos investigadores comenzaron a plantear una hipótesis inquietante. La pantera negra podría estar entrando en una fase de adaptación forzada, donde solo los individuos más cautelosos y menos territoriales lograrían sobrevivir. Esto implicaría un cambio profundo en la estructura poblacional de la especie. No se trata solo de quién es más fuerte o más rápido. Se trata de quien comete menos errores. Pero incluso la cautela tiene límites. Porque hay encuentros que no se pueden prever. Momentos en los que la selva se cierra, el ruido humano interfiere, el viento cambia, y dos fuerzas incompatibles colisionan sin advertencia. Los siguientes registros mostrarían exactamente eso. No una persecución. No una caza. Sino un instante breve y definitivo, donde la invisibilidad deja de proteger. Y lo que ocurrió en ese instante obligó a los científicos a replantearse una pregunta fundamental. ¿Es posible que la pantera negra esté perdiendo su estatus no por debilidad, sino porque la selva ya no permite que exista como antes? Los registros más recientes no aportaron tranquilidad. Al contrario, mostraron que el conflicto silencioso estaba entrando en una fase más peligrosa. Ya no se trataba solo de encuentros esporádicos ni de territorios abandonados. Lo que comenzó a observarse fue una acumulación de eventos críticos en lapsos cada vez más cortos. En 2022, en una zona boscosa próxima a la frontera con la República del Congo, una serie de cámaras trampa captó una secuencia inquietante. Durante 5 noches consecutivas, una pantera negra adulta fue registrada patrullando un corredor estrecho, visiblemente alterada. Caminaba más rápido de lo habitual, se detenía con frecuencia y levantaba la cabeza en dirección a sonidos que no quedaban registrados en audio. En la 6ª noche, la pantera no apareció. Al día siguiente, los rastreadores encontraron señales claras de un evento violento. Vegetación aplastada, marcas profundas en el suelo y un rastro corto, interrumpido de forma abrupta. No hubo cuerpo recuperado. Pero el patrón coincidía con otros casos donde la pantera había sufrido un impacto severo y logrado arrastrarse antes de sucumbir en un punto no localizado. Este tipo de desaparición es particularmente alarmante para los investigadores. Indica que el número real de muertes probablemente es mayor que el registrado oficialmente. Muchos felinos simplemente desaparecen en la selva, sin dejar pruebas suficientes para ser documentados. En otro incidente, ocurrido meses después en una región distinta, una pantera negra fue captada con una lesión visible en el flanco. Caminaba con dificultad, arrastrando ligeramente una extremidad trasera. Las cámaras la registraron durante 2 días más, cada vez más debilitada. Luego, silencio. Nunca volvió a ser vista. Los veterinarios que analizaron las imágenes coincidieron en que la lesión no era compatible con una pelea entre felinos. No había mordidas defensivas. No había desgarramientos típicos. Todo indicaba un golpe contundente, probablemente producto de una embestida frontal. Estos casos finales obligaron a los científicos a aceptar una realidad incómoda. El fenómeno no era anecdótico ni pasajero. Era estructural. La selva de Gabón había entrado en una fase de reajuste forzado, donde la coexistencia tradicional entre especies estaba siendo reemplazada por una dinámica de colisiones imprevisibles. Y en esa dinámica,
la pantera negra estaba pagando un precio alto. Uno de los aspectos más inquietantes fue el impacto en los individuos jóvenes. Normalmente, los juveniles aprenden a cazar y a evitar peligros siguiendo patrones heredados y observando el comportamiento de adultos experimentados. Pero cuando los adultos dominantes desaparecen o abandonan territorios clave, ese aprendizaje se fragmenta. Los jóvenes se ven obligados a explorar áreas nuevas, más peligrosas, sin referencias claras. Esto aumenta la probabilidad de encuentros fatales y acelera el ciclo de pérdidas. A nivel ecológico, las consecuencias comienzan a sentirse de forma indirecta. En algunas zonas, ciertas especies de presas muestran incrementos anómalos. En otras, se observa sobreexplotación localizada. Son señales tempranas de un desequilibrio que, de continuar, puede alterar la estructura del bosque en el largo plazo. La pantera negra no es solo un símbolo del sigilo. Es una pieza funcional clave. Regula poblaciones, influye en el comportamiento de otras especies y mantiene corredores ecológicos activos. Su debilitamiento no es un problema aislado. Es una grieta en el sistema. Paradójicamente, el predador invisible que da nombre a esta historia no acecha activamente. No persigue. No planea. Simplemente existe, ocupa espacio y reacciona con fuerza devastadora cuando se ve sorprendido o amenazado. Eso lo hace aún más peligroso. Porque no hay advertencia clara. No hay persecución que pueda evitarse. Solo un instante crítico donde dos mundos se cruzan. Los investigadores coinciden en que estamos observando un fenómeno transitorio, pero potencialmente irreversible si no se comprende a tiempo. La selva está enviando señales claras. Cambió las reglas del juego, y algunos jugadores aún no han logrado adaptarse. La pregunta que queda ya no es quién gana este conflicto. La pregunta es cuánto tiempo puede resistir el equilibrio antes de romperse definitivamente. Y para responderla, es necesario mirar hacia el futuro, y hacia las decisiones que los humanos toman sin darse cuenta de que están influyendo en cada paso que ocurre en la oscuridad del bosque. Ante la acumulación de casos, la comunidad científica se vio obligada a enfrentar un dilema que rara vez aparece en documentales sobre depredadores. ¿Qué hacer cuando la naturaleza no está fallando, sino reaccionando a cambios que nosotros mismos hemos provocado? En Gabón, la respuesta inicial fue la observación silenciosa. No intervenir. No alterar el comportamiento de los animales. Dejar que los datos hablen. Pero a medida que las desapariciones de panteras negras aumentaban, esa postura comenzó a ser cuestionada incluso dentro de los círculos más conservadores de la biología de la conservación. El problema no era la existencia de elefantes del bosque ni de búfalos agresivos. Ambos han estado allí durante miles de años. El problema era la frecuencia y la inevitabilidad de los encuentros. Algo había comprimido el sistema hasta un punto crítico. Algunos investigadores propusieron soluciones técnicas: ampliar corredores biológicos, restringir el acceso humano a zonas sensibles, reducir el ruido en áreas clave durante la noche. Todas medidas razonables, pero difíciles de implementar en un país donde la selva también es fuente de subsistencia económica. Otros fueron más cautelosos. Argumentaron que intervenir podría generar consecuencias aún más graves. Si se protege artificialmente a la pantera negra, se podría alterar la dinámica natural de defensa de los grandes herbívoros. Si se desplazan elefantes, se rompe la estructura social de especies extremadamente complejas. Cada acción tiene un costo invisible. Mientras tanto, los datos seguían llegando. Un estudio publicado de forma preliminar en 2023 analizó más de 120.000 horas de grabaciones de cámaras trampa. El resultado fue contundente. Los encuentros de alto riesgo entre panteras negras y grandes herbívoros se habían triplicado en menos de una década. No por aumento poblacional, sino por superposición espacial forzada. En términos simples, demasiados animales compartiendo demasiado poco espacio funcional. La pantera negra, históricamente un maestro del sigilo y la evasión, se encontraba ahora atrapada en un escenario donde la invisibilidad ya no garantizaba seguridad. Su estrategia evolutiva, perfeccionada durante miles de años, estaba siendo erosionada en cuestión de décadas. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la variabilidad individual.
Algunas panteras parecían adaptarse mejor que otras. Evitaban sistemáticamente corredores peligrosos, cazaban presas más pequeñas, se desplazaban más lentamente. Estas panteras sobrevivían más tiempo. Otras, más territoriales y confiadas, desaparecían con mayor frecuencia. Esto sugiere que el proceso no es solo ecológico, sino evolutivo. La selva podría estar seleccionando, de forma brutal, a individuos más cautelosos, menos dominantes, menos visibles. Un cambio que, de consolidarse, alteraría profundamente el perfil del depredador en el futuro. Pero la evolución no es inmediata. Y en ese lapso, muchas vidas se pierden. Los guardabosques lo saben. Algunos admiten que han encontrado cuerpos que nunca fueron oficialmente registrados. Otros hablan de rastros que prefieren no seguir, conscientes de que descubrir demasiado también implica responsabilidades difíciles de asumir. La pregunta ética permanece en el aire. ¿Debemos intervenir para salvar a un depredador ápice de un conflicto que nosotros ayudamos a crear, o aceptar que la selva se está reconfigurando según nuevas reglas? No hay consenso. Lo que sí existe es una certeza incómoda. Si las condiciones actuales continúan, la pantera negra de Gabón no desaparecerá de inmediato, pero dejará de ser lo que siempre fue. Su papel cambiará. Su comportamiento cambiará. Su dominio se reducirá. Y cuando un depredador ápice se debilita, el efecto no se detiene en él. Se propaga. Silencioso. Lento. Inevitable. La selva, como siempre, encontrará un equilibrio. La pregunta es cuántas piezas tendrán que caer antes de que ese equilibrio se estabilice. La historia se acerca a su punto final. No con una respuesta definitiva, sino con una reflexión incómoda sobre convivencia, límites y consecuencias. Porque en Gabón, el predador invisible no es solo un animal. Es el resultado de todo lo que cambia cuando nadie está mirando. Al final, lo que ocurre en la selva de Gabón no puede reducirse a un vencedor y un derrotado. No hay una batalla épica ni un enemigo consciente acechando en la oscuridad. Lo que existe es algo mucho más complejo y, por eso mismo, más difícil de aceptar, un sistema vivo que está reajustándose bajo presión. La pantera negra no dejó de ser un depredador perfecto. Su anatomía no cambió. Sus sentidos siguen siendo extraordinarios. Su sigilo continúa siendo una de las mayores obras de la evolución. Pero la perfección biológica no garantiza inmunidad cuando el contexto se transforma demasiado rápido. Durante miles de años, este felino ocupó un espacio claro dentro del bosque. Sabía dónde cazar, cuándo moverse y qué evitar. Las amenazas eran previsibles. Los riesgos, calculables. Hoy, ese mapa invisible se ha distorsionado. Los grandes herbívoros del bosque no se convirtieron en asesinos. Siempre fueron capaces de causar daño letal. La diferencia es que ahora, con menos espacio funcional, más ruido y rutas comprimidas, los encuentros son inevitables. Y cuando ocurren, no hay margen para el error. La selva no distingue entre intención y consecuencia. Para los científicos, este fenómeno se ha convertido en un estudio de advertencia. No sobre la brutalidad de la naturaleza, sino sobre su sensibilidad. Sistemas que parecen eternos pueden cambiar radicalmente sin que nadie lo note desde fuera. No hacen ruido. No colapsan de golpe. Simplemente comienzan a comportarse de forma distinta. La pantera negra sigue allí. Aún caza. Aún se desplaza en silencio. Aún domina ciertas áreas. Pero ya no lo hace con la misma confianza. Su presencia se volvió más fragmentada. Más cauta. Más invisible que nunca, incluso para quienes intentan protegerla. Algunos investigadores creen que, con el tiempo, el sistema encontrará un nuevo equilibrio. Otros temen que ese equilibrio llegue demasiado tarde para muchos individuos. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que resulta innegable es que este conflicto silencioso revela una verdad incómoda. En la naturaleza, no siempre gana el más fuerte, ni el más inteligente, ni el mejor adaptado. A veces, sobrevive quien comete menos errores en un entorno que ya no perdona. El llamado predador invisible no acecha activamente a la pantera negra. No la persigue. No la caza.
Simplemente ocupa su lugar en un ecosistema que se está estrechando. Y en ese estrechamiento, la pantera paga el precio de ser un especialista en un mundo que ya no permite especialización. Gabón sigue siendo uno de los últimos grandes pulmones verdes del planeta. Su selva aún guarda secretos que no aparecen en documentales ni informes oficiales. Historias que solo se revelan cuando se observa durante años, con paciencia, sin buscar héroes ni villanos. Esta es una de esas historias. No trata sobre un animal que se volvió más peligroso. Trata sobre un equilibrio que se volvió más frágil. Y sobre cómo, incluso en los rincones más salvajes del mundo, los cambios silenciosos pueden alterar destinos enteros. La pantera negra no está desapareciendo ante nuestros ojos. Está adaptándose en la sombra. Y esa adaptación, aunque invisible para muchos, podría definir el futuro de la selva tal como la conocemos. Porque en la naturaleza, lo más peligroso no siempre es lo que ataca. A veces, es lo que cambia, sin que nadie lo note. La historia de la pantera negra en Gabón no termina con una respuesta clara ni con una solución inmediata. Termina con una pregunta abierta, incómoda, que sigue resonando mucho después de que las cámaras se apagan. ¿Cuántos cambios pueden ocurrir en un ecosistema antes de que incluso sus depredadores más perfectos comiencen a fallar? Durante todo este recorrido, vimos que el llamado predador invisible no es una criatura oculta ni un enemigo consciente. Es la consecuencia de un entorno que se comprime, de rutas que desaparecen, de encuentros que ya no pueden evitarse. La selva sigue siendo salvaje, pero ahora también es más estrecha, más ruidosa, más impredecible. La pantera negra no perdió su lugar por debilidad. Lo está perdiendo porque el equilibrio que la sostenía se está transformando. Y cuando eso ocurre, la naturaleza no avisa. No emite alertas. Simplemente avanza. Si este documental te ayudó a ver la selva con otros ojos, deja un comentario diciendo desde qué parte de España o del mundo estás viendo. Ese pequeño gesto ayuda a que estas historias, contadas con respeto y profundidad, sigan llegando a más personas. Suscríbete al canal para acompañar otras investigaciones donde la naturaleza no se muestra como espectáculo, sino como lo que realmente es, un sistema vivo, complejo y frágil. Gracias por observar. Gracias por escuchar. Y recuerda, en la naturaleza, lo más peligroso no siempre se mueve, a veces, cambia.